Bien, mis hermanos, vamos entonces a dar inicio al estudio en la noche de hoy. Y yo quisiera pedirle a Nairobi, a ver, Nairobi, para que usted nos pueda dirigir en una oración para iniciar esta sesión. Amén, pastor. ¿Me escucha? Sí, correcto. Le escuchamos, Nairobi. Amén. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora presentamos esta noche ante ti, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, nos diriges en nuestro camino, Señor, que podamos entender, comprender, escudriñar tu palabra, Señor, a través de, del pastor, Señor, tú puedes hablar a nuestras vidas y podamos aprender de la palabra, Señor, que estará el pastor presentando esta noche, Señor. Te pedimos que nos dé sabiduría e inteligencia para poder entender y guardar y practicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, como habíamos dicho anteriormente, vamos a estar viendo la aplicación de cada libro de la Biblia o, en el mejor de los casos, si por asunto de tiempo no llegamos a ver todos los libros de la Biblia, cómo se aplica cada uno, ahí les voy a dejar, eh, la dirección de la página, que de hecho es esta que está aquí, que es indubiblia.org/aplicación de cada libro de la Biblia. Esto lo voy a estar compartiendo también, hermanos, para que ustedes puedan seguir profundizando. Miren, en la labor de un guía, en este caso yo, Nairobi acaba de decir que, bueno, que le pide a Dios que pueda hacer que podamos aprender algo a través de la dirección mía en esta noche. Bueno, el papel de los guías espirituales, de los líderes espirituales, de los pastores, de los ancianos, de los obispos, etcétera, es la de enseñar. Pero un maestro no puede enseñar todo de manera exhaustiva, no porque no quiera, sino porque no, o sea, no se puede. Siempre el maestro o el facilitador da la guía, con la intención de que el alumno, de que el estudiante proceda entonces a profundizar y producto de esa lectura de profundización pregunte posteriormente. Entonces aquí hay una pelea no de perros y gatos, de seres humanos y gatos por un arbolito. A mí me da risa que la Navidad es una época tan bonita en todo y más por los adornos, y los niños se emocionan. Pero aquí nosotros tenemos un gatito que está emocionado, con ganas de, ya ha tumbado todas las bolas y también tiró abajo el árbol. Así que bueno, es un gato leñador porque tira abajo los árboles. Entonces aquí está la discusión, ¿no? Porque lo están regañando. Increíble, pero cierto. Jamás pensamos que iba a tener esa reacción de alegría como la que tiene un niño. Pero bien, seguimos acá. Y entonces le decía que el papel de un facilitador, de un docente, de un maestro, y en el ámbito cristiano de los pastores y de líderes como el hermano Reinaldo, es precisamente eso, guiar. Pero por asunto de tiempo y también porque tampoco es funcional que el líder o el pastor o el maestro enseñe todo hasta la saciedad, o sea, de manera exhaustiva. Eso no se puede. De hecho, yo, con la experiencia que tengo como docente,
lo que uno enseña son los principios y posteriormente el estudiante tiene que hacer su parte. Por esa razón es que estamos, vamos al final o durante un momento hacer copia de esta dirección y ponerla en el chat de la reunión de hoy. Entonces tenemos que el libro de Génesis, mis estimados hermanos, sugerencias para aplicación. En primer lugar, ¿qué aprendió de la vida de los personajes en Génesis? Una de las cosas que el libro de Génesis nos ofrece es narraciones y biografías de personajes importantes. Adán, Eva, Caín, Abel, Noé, Sem, Can, Jafet, etcétera, ¿no? Abraham, hasta el final del último capítulo de Génesis. Entonces, debemos hacer preguntas como para poder aplicarlas, porque acuérdense, estamos viendo cómo yo practico eso, cómo lo hago parte de mi diario vivir. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿qué aprendió de la vida de los personajes mencionados en Génesis, partiendo de Adán y Eva hasta José, que es el último personaje de la Biblia que se menciona en el capítulo 50? Recuerde que lo que está escrito en el Antiguo Testamento se escribió para enseñarnos. De hecho, hermanos, el libro de Génesis no esconde para nada los aspectos de conducta errática de sus personajes. Vemos que en el libro de Génesis se describe bastante bien el error que cometió Eva al seguirle la corriente a la serpiente. Ella comió y su esposo, estando cerca, comió también y pecaron. Eso no se esconde. Eso, por ejemplo, es una enseñanza para nosotros. Igual en el caso de Noé. Noé, dice la Biblia, que fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios y construyó el arca, obedeció, fue fiel, obediente hasta lo último. Y aún cuando la gente pudo haberse burlado de él, que hubiese construido un barco en forma de arca, porque nunca había llovido hasta el momento, Noé lo construye y bueno, viene el diluvio y ellos se salvan. Pero también vemos de Noé que cuando el diluvio cesó y bajaron las aguas, Noé se da al shopping and drinking, porque dice que plantó una viña, esperó el producto de la viña, es decir, que la viña diese uvas, la fermentó y se dio a la tarea de embriagarse. Y ahí se dio un suceso que la Biblia no nos dice qué, pero sí dice que un hijo de él vio la desnudez de su padre y que eso desata la ira de Noé. Eso desata Reycito. Gloria, ven a controlar a Reycito. Sí, se dio a la tarea de observar a su padre desnudo y bueno, Noé lo maldijo. Todas esas cosas, tanto los aspectos positivos como negativos de Noé, se plasman en la narración del Génesis. ¿Para qué? Para que nosotros, a la hora de observar, luego entender y posteriormente practicar, tengamos eso como un precedente. Miren, yo le digo algo, hermanos, nada más como un testimonio personal. Yo no bebo, y obviamente, bueno, si soy creyente, nosotros no debemos beber. Y yo le voy a decir la razón principal por la cual yo no bebo. Yo no bebo por el mal ejemplo que me dio mi papá.
¿verdad? O sea, yo veía a mi papá todos los fines de semana hasta La Coronilla y una vez tuve que ir a buscarlo y prácticamente traerlo cargado a la casa. Entonces, un ejemplo como el de Noé, que a pesar de ser un hombre de Dios obediente, oiga, tuvo un momento de flaqueza y se emborrachó. Y no se sabe qué ocurrió, pero la Biblia dice que el hijo vio su desnudez y eso desató la ira de Noé y Noé maldijo a Cam, precisamente al menor de ellos. Entonces, lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el Génesis, se escribe para enseñarnos a fin de que mediante la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Una persona con problemas de bebida, por ejemplo, ve esto en la vida de Enoc y eso tiene que hablarle. De Noé, perdón. Enoc no hizo eso. Noé. Segunda pregunta, ¿qué ha aprendido acerca de Dios, de su carácter y sus atributos? ¿Cómo vemos a Dios interactuando con los seres humanos en el Génesis y su modo de actuar en la vida de los hombres? Bien, Dios hablaba directamente con Adán y con Eva, pero también vemos ahí un atributo y carácter de Dios, que Dios no tolera el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron comiendo el fruto, Dios los castigó. Dios les tuvo que aplicar una maldición y castigo, quitarle lo eterno de la vida que tenían y someternos a todos desde ese momento a que vivamos por un periodo de tiempo que no en todos los seres humanos es el mismo, es diferente, y muramos. Que tengamos un momento de nacimiento, pero que también tengamos un momento de muerte, y eso habla acerca de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Dios ha actuado con los seres humanos siempre, desde el Génesis, con el mismo carácter y atributo. Con el mismo carácter y atributo, hermanos. Puesto que Dios nunca cambia, ¿usted puede confiar en Él? Claro que sí. Puede depender de la palabra de Dios y de lo que en ella nos revela acerca de Dios, aun cuando no comprenda plenamente sus caminos. Claro que sí, hermanos. Porque como le dije, la vida de todos esos personajes que no se escondió nada, ni virtudes ni defectos, son para que nosotros sepamos cómo Dios es y sepamos, hermanos, qué esperar de Dios. Porque así como Dios actuó con Adán, va a actuar con cualquier ser humano, aplicándole su justicia. Reacciones como la que tuvo Noé, la va a tener cualquier ser humano. A ver, alguien está comentando algo. Déjenme preguntar. Pastor, estoy escuchando el estudio. Me estacioné para escribirle. Estaré escuchando el estudio. Amén. Gloria sea al Señor. Gracias. Correcto. Excelente. Bien. Entonces, en tercer lugar, Jesús aceptó el significado literal del libro de Génesis. Al estudiar los evangelios, verá que Jesús habló de la creación de Adán y de Eva, del diluvio y de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es más, Jesús dice, más tolerable será el castigo de Sodoma y Gomorra que a una de estas ciudades que han visto todos estos milagros y no han creído. O sea, Jesús entonces, hermanos, toma por cierto lo que el libro de Génesis dice. Nosotros, para aplicarlo a nuestra vida, tenemos también que tomarlo por cierto, por veraz. Ajá, como decimos, Jesús habló de la creación de Adán y Eva, del diluvio, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Habló también de Satanás, al que llamó homicida desde el principio, refiriéndose a qué, hermano, al episodio de la tentación en el huerto. Jesús nunca contradijo las enseñanzas del Génesis, antes bien las afirmó. ¿Aceptará usted, aceptaré yo, el significado literal de la palabra de Dios y creerá en ella como creyó Jesús,
o atenderá a filosofías humanas. Saben que hoy en día hay una escuela de interpretación teológica, hermanos, que se llama liberalismo o teología liberal o liberalismo teológico, que en cuanto al Génesis dice que el Génesis es un relato ficticio. Un relato ficticio que, así como a la forma de parábolas, lo que quiere dar es un buen mensaje ético, buen mensaje moral, es decir, una moraleja. Estos supuestos estudiosos de la Biblia, que son liberales, que yo honestamente dudo que sean creyentes verdaderos, no aceptan no aceptan la veracidad del libro de Génesis. Nosotros tenemos que aceptarlo, hermanos. ¿Seguirá a hombres de mente finita que critican a Dios y su palabra, o aceptará que la Biblia es la palabra de Dios y que por consiguiente razonará y vivirá de acuerdo a ella? Hermanos, el libro del Génesis nos brinda estos tres tópicos que son sugerencias para que sepamos que podemos aplicarlo a nuestra vida, ver en ella ejemplos para seguir, ver en ella errores que evitar, ver en ella aún pecados que confesar y ver aún mandatos que obedecer. Cuando entramos al libro de Éxodo, vemos que se nos dice en Daniel capítulo 11, versículo 32, parte B, se nos dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué ha aprendido usted acerca de Dios, de su carácter y sus caminos? ¿Qué ha visto de su poder y de su soberanía? Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Él reina sobre todo. ¿Cómo ha visto usted manifestarse en Éxodo la soberanía y el poder de Dios? Medite en lo que ha aprendido y hágalo motivo de oración para aplicarlo luego a su vida. Si usted está estudiando el Éxodo, hermano, donde va a ver de manera principal la narración de la salida del pueblo de Israel de Egipto. O sea, va a ver al pueblo de Israel, va a empezar el pueblo de Israel viviendo en Egipto. Y el libro de Éxodo lo que le va a decir es que el pueblo, los hijos de Jacob habían crecido mucho y que eso trajo temor de un faraón y que ese faraón los esclavizó. Pero el punto culminante de toda la narración del pueblo de Israel en tierra egipcia es precisamente su salida de Egipto por mano poderosa. Cuando vemos a Moisés entrando en escena, hablando diariamente con Faraón y diciendo: te pido que dejes salir a mi pueblo, y Faraón negándose. ¿Por qué? Porque Dios estaba detrás, dice la Biblia, en eso, que Dios endureció el corazón de Faraón para no dejar ahí el pueblo, y se manifestaba una plaga, una señal de Dios que, debiendo haberle ocasionado temor a Faraón, lo que hizo fue que le endureció el corazón. Pero vemos que al fin y al cabo Dios saca a su pueblo con mano poderosa, divide el mar Rojo en dos, lo hace pasar como en camino seco, y cuando el ejército de Faraón pasa, ¿qué ocurre? El ejército de Faraón pasó, ¿verdad? Pasó sin mojarse. Hermanos, quedó ahogado. Igual que dentro del examen que estamos haciendo para aplicación del libro de Génesis, hay mucha gente que dice que duda mucho que Dios haya separado las aguas. Que eso es mucha mentira. El asunto es que los arqueólogos encuentran siempre restos óseos de personas que no es que se ahogaron recientemente, sino que tienen miles de años de estar ahí. Han encontrado estructuras de carros como los que la Biblia menciona que tenían los egipcios.
En otras partes del Mar Rojo también se han encontrado huesos de caballos y demás. Armas, espadas, lanzas, navajas, látigos, todo eso han encontrado. Pero vemos que es tan veraz eso de que si alguien nos dice eso es mentira, uno debe responderle y decirle lo que tú estás diciendo es mentira, porque la arqueología ha demostrado lo contrario. Por lo tanto, creo que Dios manifestó su poder y sacó al pueblo de Israel como él lo había ya prometido. También, en segundo lugar, puesto que la Biblia es una revelación progresiva de la verdad, tenga presente lo que haya observado acerca de la redención y la Pascua. La redención nuestra, hermanos, es un antitipo. Y recuerdo una palabra que estábamos mencionando esta mañana. Es un antitipo de la Pascua o Pesa. Pesa significa pasar. Y miren, se le llama así porque en la matanza última que hubo de los primogénitos, el ángel del Señor pasó por encima de los hogares de los hebreos porque estaban pintados de sangre y terminó matando a los primogénitos de los egipcios. Entonces ahí hay una tipología. El tipo es la Pascua que ocurrió en ese momento, en la salida de Israel, comandado por Moisés. Pero nosotros tenemos un antitipo, es decir, un reflejo de eso en la redención por su sangre. ¿Qué es lo que nos hace salvos? Porque Dios ve la sangre de su Hijo rociada o pintada en nuestro ser. De tal manera que la muerte, lo que nos va a separar eternamente de Dios como pago por el pecado, no va a tener efecto en nosotros. A ojo vemos cosas como esta. Vemos esta tipología. Prefigurarán la salvación que ofrecería el Señor Jesucristo. Claro que sí. Por lo tanto, prefiguran verdades que se deben aplicar a su vida. Y vamos a leer este texto que está ahí resaltado de 1 Corintios 5, capítulos 5 y 6, hermanos, que lo que dice, palabras más, palabras menos, es que las cosas que le pasaron a los padres son para que nosotros aprendamos. Eso es lo que dice ahí, pero vamos a leerlo de todos modos, hermanos, y ver que en la aplicación de libros, ya sea el Éxodo, ya sea el Génesis, etcétera, nosotros vamos a encontrar aprendizaje. Vamos a leer es 1 Corintios 5, del 6 al 8. 1 Corintios 5, del 6 al 8. Aquí lo tengo, mis estimados. Dice así. 1 Corintios 5, 6 al 8. Ajá, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Miren, miren, de un hecho literal como eso, y pido disculpas porque
dije que ese pasaje iba a decir una cosa y no la voy. O sea, eso está en 2 Corintios. Aquí lo que se está precisamente es diciéndonos que, basándonos en la tipología, nuestra Pascua es Cristo, que fue sacrificada ya por nosotros. Es decir, nosotros no tenemos que estar celebrando Pascuas literales, o la verdadera Pascua, hablando de una manera aplicativa, aplicando lo que es el aspecto teológico, ocurrió con Cristo en la cruz. De hecho, hubo una coincidencia en la muerte de Jesús y la celebración de la Pascua de los judíos. Y mire, así que, dice el versículo 8, celebremos la Pascua no con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Nos está diciendo que lo que aprendemos, por ejemplo, en el punto culminante del libro de Éxodo, es que nosotros vamos a recordar la redención de nuestras almas, de nuestro ser, viviendo con sinceridad y verdad y desechando ya todo lo viejo, que era la malicia y la maldad. En tercer lugar dice, ¿qué ha aprendido de la vida de Moisés? ¿Cómo trató a las personas y las situaciones difíciles que enfrentó? ¿Cuál fue la pasión de su vida? ¿Qué ha aprendido de la relación de Moisés con Dios que puede aplicar hoy a su propia vida? Si usted está estudiando el libro de Éxodo y usted ve que un personaje importantísimo, de hecho, creo que lo es. Primer personaje importante es Dios. Segundo personaje importante es el pueblo de Israel. Y tercer personaje importante, ya de manera individual, es Moisés. Moisés, y nosotros vemos lo que narra de Moisés, el libro de eso, vamos a darnos cuenta que Moisés tenía bastante malas mañas. Moisés era de un carácter impasible, eso era, Moisés era un volcán en erupción. Hubo un momento en que Moisés mató a un egipcio cuando vio que estaba golpeando a un hebreo. Cuando se encarga de dirigir al pueblo en el desierto, Moisés le dijo a Dios que por favor los eliminara. En una ocasión pidió eso y en otra ocasión le pidió a Dios que por favor no eliminara a su pueblo, porque en verdad que sí merecían que Dios lo castigara porque eran tercos. Pero ¿qué iban a decir los otros pueblos? Que los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Entonces vemos de Moisés este tipo de actitudes, un ser humano normal. Pregunto yo, hermano, si leemos el libro de Éxodo y observamos las acciones de Moisés, ¿podemos identificarnos con él? ¿Sí o no? ¿O Moisés está muy por encima de nosotros y no, hombre, imitar a Moisés es como imitar a Jesucristo? ¿Nos podemos identificar con Moisés? ¿Sí o no? A ver, ¿qué me dicen, hermano? ¿Qué me dicen? ¿Podemos identificarnos con Moisés? ¿Sí o no? Sí se puede. Sí podemos. ¿Y por qué se puede, hermano? Y porque él tuvo que lidiar con gente difícil, como lo hacemos nosotros cada día. Sí. Yo creo que yo soy uno de los que sí se identifica con Moisés, porque yo lidio con gente difícil a diario, hermano. Lidio con muchachos que uno le dice, haz esto así, entrégamelo de esta y otra manera. Y me están preguntando, el mismo día que hay que entregar la asignación, ¿cómo se hacen las cosas? No la entregan, le pongo su 2 y me andan reclamando, ¿por qué me puso 2? Y yo le dije, ¿y tú qué querías que te pusiera? Que te pusiera 5.
Pero hermanos, muchas veces yo no les hablo con paciencia, se los confieso aquí. Yo les hablo fuerte, que como un día me dice la hermana Alba, que si yo fuese docente en Puerto Rico ya yo estuviera fuerte, yo estuviera preso o fuera del sistema educativo. Pero con lo que vemos de Moisés, yo aprendo entonces a que Dios tome mi vida y cambie mi carácter, porque Dios cambió el carácter de Moisés, tanto así que la Biblia llega a considerar a Moisés como un hombre manso, cuando en un principio Moisés no lo era. Cuando en un principio Moisés no lo era. Podemos, hermanos, identificarnos con Moisés y tomar esas cosas de Moisés, aprender de ellas y aplicarlas a nuestra vida. ¿Algún comentario, hermanos, con los dos libros de la Biblia que hemos visto y reflexionado en las sugerencias de aplicación que hemos visto hasta ahora? ¿Alguno quiere decir algo? No sé si la hermana Nairobi o el hermano Juan o el hermano Jairo o la hermana Isis. ¿Tendrá alguno un comentario, algo que, no sé, de repente decir, hermano? Miren, yo creo que sí nos identificamos. A ver, diga, hermano. No tanto que sí, de repente nos identificamos, ¿no? Con los caracteres de algunos hombres o hasta mujeres de la Biblia. Pero yo pienso que el Señor, en medio de tantas cosas, ¿no?, que hay en nuestras vidas, el Señor permite de una u otra forma que ese comportamiento en nosotros para que Él se pueda glorificar, porque la verdad que si el Señor no transforma nuestras vidas, si el Señor no cambia nuestros caracteres, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, pienso que no es la esencia, de verdad, de lo que el Señor anda. Lo que el Señor anda, el Señor necesita hombres o mujeres con un carácter fuerte algunas veces, ¿no? Hombres y mujeres decididos, decisivos. Y el Señor usa diferentes tipos de caracteres. Lo importante es que el Señor los moldea. No importa el tipo de caracteres que tengamos, vamos a ser una persona la más pasiva del mundo, pero el Señor quiere transformar esa pasividad algunas veces y despertar algo en ese individuo, en esa persona. Entonces es la forma que el Señor busca de glorificarse a través de nosotros, a través de nuestras vidas. Y es bueno, siempre será bueno. Así miren, hermano, no, continúa, hermana Isis, que lo que quiero es reforzar lo que usted ha dicho, y es cierto lo que usted ha dicho. Dios no quiere cristianos blandengues, eso en primer lugar. Eso de que nosotros los cristianos tenemos que ser así, o sea, con esta actitud, ¿no? Eso déjenselo a los judíos. Pasivo, un carácter pasivo, un carácter agresivo. Sí, exacto. Igual el Señor quiere, usar, hacer algo con esos caracteres. Sí. Entonces, considero que al fin y al cabo la gloria es del Señor y Él va a lograr cuando escoge a un hombre, a una mujer para una misión, para algo específico. El Señor lo va a moldear, el Señor lo va a estructurar, ¿verdad? Y es bueno, y todo sea para la gloria del Señor. Y aunque algunas veces, por lo menos yo en mi caso, yo siempre me enfoco mucho en Pedro, que era un carácter bien agresivo, ¿no? Entonces yo pienso que yo era así, el Señor ha trabajado en mi carácter y ha costado, cuesta. No es fácil tampoco la posición que ejercemos los transformados. Todos hemos sido transformados y por algo estamos aquí. Pero no es fácil la condición ni la forma para llegar a ese estado o ese estatus en que el Señor nos quiere establecer o nos quiere ubicar, ¿verdad? Pero bueno, vale la pena.
vale la pena pasar por ese río, por esas pruebas y esas dificultades. Y al final el Señor siempre se va a gloriar. Ese es mi pequeño aporte. ¿Cómo no, hermana? Y la felicito, así mismo como usted ha dicho, hermana, es el Señor se va a glorificar y tiene que glorificarse cuando en nuestro emprendimiento de estudio de su palabra, y más como lo estamos planteando con el método inductivo, usted en la aplicación, usted tiene este tipo de deliberaciones. Y miren, el que estudia la Biblia, hermano, y no cambia, esa persona tiene que reflexionar seriamente en la genuinidad de su conversión. Porque por eso mismo la palabra es conversión. Dios nos torna de una cosa a otra. Es un proceso largo y lento, pero tiene que haber, hermanos, cambio. Yo no puedo creer que yo sea el mismo patán de antes de convertirme. Miren, yo le he echado aquí unos cuentos a la hermana Alba porque ella está como periodista indagando mi vida. Y yo le contaba las bellezas que yo hacía cuando yo era joven. Es más, yo le conté a ella que yo era miembro del movimiento Scout, pero yo también tengo que decirle que yo soy el menor de 8 hermanos. Y a mí me matriculan en el movimiento Scout porque el movimiento Scout es un movimiento, bueno, yo en verdad que sí aconsejo que si usted puede meter a su hijo o su hija en el movimiento Scout, lo haga, porque va a aprender y ese niño se lo van a formar. Pero yo tenía, hermanos, unas mañas de maleante que no se me quitaban. Y miren, y en los scouts eran hasta de darte golpes si era necesario. No te lo daba una persona, te lo daba todo el grupo. Ah, tú te la quieres tirar de malito, bien, pues te rodeaban todo y era pim, pam, pum. Y yo recuerdo que le conté una anécdota a la hermana Alba y la hermana Alba andaba con la boca abierta, la quija se le cayó. Hermano, yo no puedo ser el mismo patán de cuando yo tenía 15, 16 años, que yo estaba en el movimiento Scout, que yo rofiaba a mi hermano, que era el jefe del grupo, y trataba de ¿cómo se llama? De disminuir su autoridad en frente de todo el mundo. Ahora mi hermano piensa de mí otra cosa. O sea, yo sigo teniendo un carácter fuerte, hermano, sí. Pero ya con mi hermano yo no hago eso. Y yo no lo hago porque fue precisamente para esa época que yo me convertí al Señor y empecé a estudiar la Biblia y hoy tengo 50 años. Y creo que el examen o la deliberación de cualquier persona que no sea cristiana y me observe es que yo soy diferente, que yo estoy aplicando las enseñanzas de la Biblia a mi vida, que ha sido lento, que no fue instantáneo, no, pero que se ha dado. Hermanos, si eso no ocurre, entonces nosotros hemos tenido un estudio bíblico fallido y una falsa conversión. Definitivamente. No sé si alguno tiene algún otro comentario, sino para continuar con el libro de Levítico y Números y dejar entonces el resto de la lectura a ustedes, mis queridos hermanos. Miren, esto tiene toda la Biblia, hasta el Apocalipsis. Obviamente no lo vamos a poder ver hoy todo, pero sí con lo que hemos visto, con lo que vamos a ver, vamos a tener la guía para poder seguir leyendo lo demás y poner en práctica lo que nos sugieren ahí. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Alguna otra opinión o participación en cuanto a esto? Jairo o Juan. Tan clarito como decía mi amigo, que Dios lo tenga en la gloria, Justino García. Bueno, bueno, aquí pocos lo conocen, creo que Juan lo conoce y Jairo, pero él era un discípulo acá del Señor, que él murió en el 2016, murió de leucemia, pero una persona, hermano, que yo sí puedo decir que cuando él le dio seriedad al estudio de la Biblia, él se convirtió en otra persona. Pero él tenía
¿cómo le digo? Él tenía expresiones muy típicas de él. Él primero te abrumaba con preguntas y después te decía, no entiendo, pero era para que tú le siguieras enseñando o explicando. Y ya cuando su curiosidad era satisfecha, él decía, estoy clarito. Y asimismo, estando en un estudio como estos, a través de Skype, él interrumpía a todo el mundo, pero no tenía que ver. Tú estabas lo más inspirado y él te lanzaba la pregunta que a veces te sacaba del hilo, que gracias a Dios uno siempre tenía algo escrito, pero donde él intervenía te sacaba el hilo. Pero bueno, era una persona que para la gloria de Dios sí vimos cambio y vimos que la Biblia fue aplicada. ¿Alguna participación? Si no, continuamos, hermano. Bueno, el libro de Levítico es Levítico, no Levíticos. Es Levítico, hermano. Levítico. La misma gente de la plataforma. El libro de Levítico, bueno, su nombre se lo debe más bien al hecho de que describe los rituales que los sacerdotes o los hijos de Leví hacían, rituales que eran parte del libro de la ley, ¿no? Pero entonces en esto lo describen. Entonces en Daniel 11:32b se nos dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo que se espera con esto de aplicar es que actuemos, que nos llenemos de fuerza para actuar, para poner en práctica. ¿Qué ha aprendido usted acerca de Dios, de su carácter y de sus caminos? ¿Qué ha visto de su poder y de su soberanía? Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Él reina. No, ya esto lo leímos, perdón, hermano. Sí, ya esto lo leímos. Disculpen. Bien, vamos a números. Y disculpen, hermanos, se me fue la onda. Vamos a números. Esto fue un lapsus mental ahí. A mí me suele ocurrir bastante eso, hermano. Así que no se extrañen. Dice, números. Y este libro de la Biblia se llama Números porque nos dan listas de cuentas, de cosas que se contaron. Materiales, utensilios del tabernáculo, cantidad de personas, etc. En la Septuaginta, precisamente este libro, la Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento. Este libro se llama aritmoi, que significa número, y precisamente la palabra aritmos es una palabra que nosotros tenemos en matemáticas, cuando nos habla de aritmética, ¿verdad? Bueno, se llama así aritmoi. Y se nos dice, repase todo lo que ha aprendido de la vida de Moisés y ore luego por ver cómo puede aplicar esa enseñanza a su propia vida. Recuerde que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su carácter no cambió en el Antiguo Testamento y el Nuevo. Reflexione en lo que ha aprendido acerca de Dios en el libro de Números. ¿Está viviendo de acuerdo a eso? Si usted está estudiando el libro de Números o va a estudiar, haga este tipo de reflexión para aplicarlo a su vida. ¿Está viviendo de acuerdo a eso? ¿Siente usted envidia de que los hijos de Israel hayan sido guiados por una nube? ¿Está consciente de que el Espíritu Santo mora en usted con el propósito de guiarlo? Tremendo esto, porque cuando vemos estas escenas, el libro de Números nos puede decir que bueno, en el desierto una nube los guiaba de día y una llama de fuego los guiaba en las noches, de tal manera que alumbraba, ¿verdad? Uno dice, experiencias como esta quiero tener. Pero es que nosotros no tenemos por qué anhelar este tipo de experiencias, porque igualmente Dios, que no cambia su carácter, nos guía como guió al pueblo de Israel, tanto con la nube como con la llama. Nos guía como a través del Santo Espíritu.
La pregunta que uno debe hacerse cuando lee estas cosas y hacer la comparación, la tipología es, así como Dios está guiando a su pueblo en el desierto, Dios está guiando mi vida a través de su espíritu hoy. Si esta pregunta es positiva, bueno, dele gloria a Dios. Y si la respuesta es negativa, también dele gloria a Dios y vaya inmediatamente a pedir perdón y a corregir eso. ¿Por qué? Porque las guías que Dios nos da a través de la palabra. El obedecerlo es donde el Espíritu Santo nos da ese poder para hacerlo. Ha buscado el Espíritu de Dios y le ha pedido que lo lleve de la mano y lo guíe tal y como guió a los israelitas. ¿Qué puede aprender de los israelitas a fin de no cometer los mismos errores? Miren, los israelitas eran un pueblo, dice que rebelde, contumaz, de dura cerviz. ¿Qué montón de epítetos y calificativos le da la Biblia al pueblo de Israel para determinarlo como un pueblo desobediente? Es como que si a nosotros nos dijeran cabeza dura, cabeza de chorlito, tiene la cabeza llena de humo, de arena, etcétera. Bueno, nosotros en nuestro diario vivir estamos cometiendo los mismos errores que el pueblo de Israel en su momento. Saben, hermanos, que hubo gente del pueblo de Israel que se quejó de que estaba comiendo maná. Estaban abombados del maná. ¿Usted supo eso? Eso es un error porque, oiga, Dios los estaba alimentando en medio del desierto. Dígame usted, ¿qué verdura, qué fruta o qué animal usted encuentra en el desierto que pueda cazar? Yo le aseguro algo, en el desierto más rápido le encuentra una víbora usted que usted a la víbora. Más rápido le encuentra una hiena. O más rápido encuentra usted una caravana de camellos por allá a lo lejos. Pero que usted pueda en ese tipo de ambiente teniendo comida segura es imposible, pero Dios los alimentó durante todo ese peregrinar con maná y ellos se quejaron. ¿Y Dios qué hizo? Le mandó su castigo. Bueno, además también escuchó su solicitud porque les mandó perdices. Y después se aburrieron de comer perdices. Nosotros somos así, hermanos, sí, nosotros somos así. Así que si vemos que podemos aprender de las israelitas a no ser tercos y apartarnos de ese estilo de vida, esto sería una buena aplicación de su lectura y estudio bíblico del libro de Números. Y bueno, vamos a terminar con el libro de Deuteronomio. El libro Deuteronomio significa segunda ley o segunda mención de la ley. Viene en nuestro idioma, en castellano, el libro está escrito en griego, o sea, el título del libro está en griego, Deuteronomio, deutero, dos, nomio, ley, segunda ley, o repetición de la ley, o otra mención de la ley, etcétera. Esas son las formas en que pudo haberse traducido el nombre. Fue un segundo énfasis que Dios hizo de la ley completa. Y en esto de aplicar, si estamos estudiando el libro de Deuteronomio, podemos decir, ahora que estamos bajo el nuevo pacto de la gracia, ¿cuál es nuestra relación con los 10 mandamientos? ¿Tenemos que cumplir los 10 mandamientos? ¿Sí o no? Sí. Pero no para ser justificado ante Dios, sino en respuesta de agradecimiento a Dios. Debemos seguir la ley de Dios, hermanos.
No es como algunos han dicho que no tenemos que observar la ley. Sí tenemos que observarla, porque la ley de Dios es la demanda de Dios hacia el ser humano, cómo debe comportarse. Pero nosotros, viendo que la Biblia tiene un libro donde se nos hace una segunda mención de la ley, oiga, cumplamos la ley, obedezcámosla. ¿Por qué? En agradecimiento a Dios, porque siendo incapaces, Él nos salvó. Ahora, vamos a cumplir la ley en agradecimiento y en amor a Dios. Esa es la relación que tenemos con los 10 mandamientos. ¿Cree usted que la gracia nos permita continuar en pecado y desobediencia? Que el Señor nos haya salvado gratuitamente sin cobrarnos ni un real. Eso nos da patente de corso, campo abierto para ser pecador empedernido. Hermanos, ¿sí o no? ¿O no, o todavía nos sigue restringiendo el continuar en pecado? Obviamente, sí. Obviamente, aún habiendo alcanzado salvación a través de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, no nos permite Dios continuar en pecado, con menos razón. Y sin ninguna consecuencia o partido de parte del Padre. Bueno, es que precisamente, hermanos, nosotros, si reflexionamos en esto, al momento de estudiar el libro de Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que por eso es que en la iglesia del Señor debe aplicarse disciplina eclesiástica. Porque muchos nos da la locura de querer seguir pecando. Y ese pecado tiene que ser castigado. Y dele gracias a Dios de que el Dios no está tomando directamente la acción de castigarlo, sino que lo está haciendo a través de sus ministros. Porque donde quedemos en las manos de Dios, hermanos, estamos en problemas. Esta es una reflexión para aplicar en el libro de Deuteronomio. ¿Qué clase de fidelidad exige Dios de Israel? ¿Cree usted que Él espera menos de la iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesucristo? La primera parte de esa pregunta. Dios exige fidelidad total, consagración total, entrega total. ¿Cómo es que dice el mandamiento que Jesús decía? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. La fidelidad que Dios exige es total, no parcial. Esta segunda mención de la ley nos hace entender eso, hermano. ¿Cree usted que Él espera menos de la iglesia? No, hermano, es la misma cosa. Y por eso es que en la iglesia, como le dije anteriormente, la iglesia sana va a tener un cuerpo de ministros que va a estar atendiendo el caso de cualquier hermano que necesite restauración y corrección. No como esas iglesias que hay por ahí, que no quiero mencionar. La vida de iglesia es como un carnaval en Río. Hermano, viendo garotas meneándose en el Zambódromo a cada rato. Y no. Él no espera menos de la iglesia. Espera lo mismo. En tercer lugar, ¿qué ha aprendido de la paciencia de Dios y de su bondad hacia el pueblo con el que estableció su pacto? Bueno, Dios es paciente. Hermano, ¿y saben por qué? El que vuelva a repetir la ley es una señal de paciencia. Miren, las personas impacientes no dicen las cosas 2 veces. La dicen una vez y lo que viene bajando es el golpe. Es castigo. Dios es paciente. Pero llega un momento en que Dios tiene que aplicar sus correctivos. Pero Dios es paciente. ¿Qué ha aprendido acerca de la paciencia de Dios? Bueno, el que lee el libro de Deuteronomio se va a enterar que Dios es paciente
Dios dice la Biblia que Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. Así es Dios. Y en último lugar, ¿cómo pueden los hijos de Dios demostrar su amor por el Señor? La única manera que un hijo de Dios demuestra amor por el Señor es siendo obediente. ¿Usted quiere ver a Dios contento? Sea obediente. Es como cuando me decían, ¿tú quieres ver a tu mamá contenta? Estudia y saca buenas notas. Deja de comportarte groseramente como lo hacías. Y yo entonces, bueno, quería que mis papás se pusieran contentos. ¿A qué? Lo hacía. Y maduré, ¿no? Porque antes no, o sea, no tenía esa madurez. Pero igual, nosotros como hijos de Dios queremos demostrar amor por el Señor, amor por Dios. Entonces, obedezcamos los hermanos. Bueno, hermanos, vamos entonces a dejar la conversación hasta aquí. Le damos gracias al Señor que no ha habido ningún percance con la transmisión. Así que le doy gracias a Dios. En verdad que Zoom está demostrando ser una plataforma más versátil que Skype. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a terminar. Les recomiendo, hermanos, que ustedes, por favor, estén leyendo esto. Así que voy a copiarlo y voy a dejarlo en el chat. Voy a ver cómo hago aquí ahora. Bueno. Hermano, alguien que me diga cómo hago si tengo que, o sea, quiero mandarles el link de esto para que puedan seguirlo leyendo y reflexionando. ¿Saben, hermanos, cómo se hace? Pero, hermano, buenas noches. ¿En el mismo chat? Sí, en el mismo chat, sí. O bueno, mejor se lo envío acá al grupo, ya, para no complicarme, porque en verdad que me complico y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Aquí en el grupo, vamos a ponerle, sí, vamos a pegárselo aquí y ya está. Está, hermanos, estudio inductivo de la Biblia, aplicando cada libro de la Biblia. Hermanos, espero que la sesión de hoy haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Así que le voy a pedir a mi hermano Juan. A mi hermano Juan, voy a pedirle al hermano Juan que nos esté despidiendo en oración. Hermano, ¿podrá usted despedirnos en oración? Bueno, voy a pedirle pues a Jairo, pues. Jairo, diríjanos en oración, por favor. Amén, hermano. Para concluir. Amantísimo Dios eterno, Padre amado, te doy gracias por tu palabra, por el ejercicio de poder poner en práctica tu escritura, Señor. Pido que este método lo podamos utilizar siempre, Señor, para poder observar, interpretar y aplicarlo en nuestra vida y poder darlo a conocer a otras personas, Señor. Así que de manera sistemática podamos ir estudiando la Biblia, Señor,
para poder conocerte, Señor, porque es la única manera. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido participar de la misma y que también el próximo sábado se puedan unir lo que tú desees, Señor. Amén. Amén. Hermanos, estamos todos los días teniendo una transmisión en vivo respecto al Adviento. Estamos compartiendo, ustedes han podido ver, hoy completamos el cuarto día. Yo les animo, hermanos, a que ustedes también puedan estar teniendo las lecturas de Adviento que también se compartieron para que puedan tener en familia estas reflexiones diarias. Para hoy es 4 de diciembre, vamos a estar leyendo y les animo a que lo hagan en sus casas, Miqueas 5, versículo 2, que se habla del nacimiento del Mesías. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, es Cristo el Señor. Esto es como el chiste, y con esto terminamos, que le preguntan a un chiricano que si él sabía. No le preguntan a un chiricano le dice a un santeño, le dice, ¿tú sabes que Jesucristo es chiricano? Y dice, ¿cómo Jesucristo va a ser chiricano? ¿Está loco? Oye, la misma Biblia dice que nació en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y dónde queda David? David queda en Chiriquí. Hermano, cuando yo digo un chiste, aunque sea malo, por favor ríanse, que eso, yo gasté mucho ánimo en decir el chiste y nada más le pido que se rían, aunque sea fingido. Bueno, hermanos, el Señor... Bueno, estuvo bueno. Ay, qué bueno, qué bendición, hermano. Bueno, mis hermanos, nos despedimos por esta noche. Mañana vamos a tener el servicio de adoración al Señor dominical y a partir de mañana, hermanos, vamos a estar tratando sermones navideños. O sea, así que les invito, hermanos, a participar mañana, pues, en el culto de dominical, matutino, y que podamos desde con antelación, pues, desde ahora, celebrar la Navidad. La Navidad es toda la temporada de Adviento, hasta el 6 de enero, así que tenemos bastante Navidades, hermanos. Bendiciones, saludos. Nos vemos mañana. Bendiciones. Saludos, Isis. Oiga, Isis, agradecido porque apreciaste mi chiste. A la orden. Chao. Chao.